Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, te pedimos que la dirección de tu palabra sea guiada por tu Espíritu Santo y que sea, Señor, honor y gloria para ti, Padre, porque mi Rey, tú has revelado esta palabra a tu siervo Juan, para que mi Rey nosotros pudiésemos hoy recibirla y entenderla, estudiarla y comprender los tiempos, Dios mío, y las sazones, para que mi Rey amado no nos toque recibir a Jesús como ladrón en la noche, sino que estaremos listos y atentos, velando y orando, Padre, hasta la venida tuya en las nubes, donde será el arrebatamiento de la iglesia, Señor, y tú quieres una iglesia que esté lista y preparada para recibirte, Dios mío, en este tu tiempo, el cual has destinado para que nosotros, Señor, pudiésemos ser salvos y tengamos en nosotros la vida eterna. Padre, muchísimas gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Y la iglesia dice? Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, ¿quién? El que lee y los que ¿qué? Oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Aquí vemos tres cosas importantes. En el versículo 3 dice bienaventurado, gozoso, dichoso, el que ¿qué? El que lee, el que oye, ¿y qué más? Y el que obedece o guarda las cosas que ¿qué? Que están en ella escritas. Entonces no solamente leer, es también oír, escuchar, entender y obedecer o guardar la prescripción del Señor frente a lo que Él nos está hablando. Leer, oír y guardar. En Apocalipsis 1:4, Juan es la persona a la cual Dios escogió para que Jesucristo, por medio del ángel, le compartiera la revelación de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis también significa revelaciones. Y es la profecía, la última profecía que ha de venir en el tiempo antes de Jesús que venga y tiempito después de que esté en la tierra. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos entonces a mirar qué son los 7 espíritus. Porque dice que Juan da este mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Pero dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cómo sé que hay 7 espíritus delante del trono? Si Jesús, Dios y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces los 7 espíritus de Dios significan o son las 7 formas en que se manifiesta el Espíritu Santo en una persona. Aspectos, dice acá. Perfecto. La descripción de esos 7 espíritus, que son realmente las 7 aspectos o las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en una persona, están en Isaías 11, versículo 2. Y dice así
en esta Reina Valera. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son las 7 descripciones de la manifestación del Espíritu Santo en una persona. Estos, en esa palabra, en Isaías 11:2, se dirige o está hablando de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el profeta, la promesa de Dios de Génesis 3:15, esos 7 espíritus estarían sobre él. Entonces Jesús en la tierra, cuando dice que tenía el Espíritu Santo, sobre él reposaban los 7 espíritus de Dios que estamos viendo en Apocalipsis. O sea que Jesús tenía esos 7 espíritus o 7 manifestaciones, representaban 7 cosas, las cuales son las siguientes. En Jesús representaba la autoridad, así en el mismo orden de los espíritus, de los 7, les voy a decir lo que significaba cada uno. La autoridad, la prudencia, la comprensión, la iluminación en la palabra, la valentía, la capacidad para ejecutar y el respeto a Dios. Esas son las 7 connotaciones de los 7 espíritus, que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en Jesús y todo aquel que tenga el Espíritu Santo. La autoridad, la prudencia, la comprensión, la iluminación en la palabra para entenderla, la valentía para presentarla, para darla a conocer, y la capacidad para ejecutarla, o sea, obedecerla. Y por último, el respeto a Dios o el temor reverente. Esto entonces es muy importante que lo entendamos para que podamos ir entendiendo el proceso de Apocalipsis. Es con estos elementos que podemos desarrollar lo más importante en una persona que se llame hijo de Dios. Esto era lo que representaba en 100% el carácter de Jesús. Y este carácter del que estamos hablando acá, que estaba en Jesús, era el carácter el cual podía Jesús expresar día y noche mientras estuvo en el ministerio. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da ahora a nosotros esas 7 aspectos o 7 pasos o 7 manifestaciones para desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tienen los 7 aspectos que acabé de leer? Autoridad, prudencia, comprensión, iluminación, valentía, capacidad y respeto. Tal vez usted se está preguntando, bueno, a mí me faltan. No, ¿cómo le parece que no le faltan? Ya estamos completos en Él. Y el Espíritu Santo, cuando entró en usted, traía todo esto. Lo que pasa es que nosotros, Él es un caballero. Y Él no va a irrumpir contra usted a que se haga lo que Él diga. Él sabe que en mí, el templo del Espíritu Santo soy yo. El templo del Espíritu Santo soy yo. Y el Espíritu Santo siempre me pedirá permiso para que yo actúe a la manera de Dios.
Él no me va a forzar, Él no me va a llevar a las malas. Él me va a dejar a mí que yo actúe con la autoridad de Él, que sea prudente al hablar, que tenga comprensión cuando hable con las personas, que tenga iluminación en la palabra de Dios, que tenga valentía para compartir su palabra, que tenga la capacidad para poder ejecutar y ser obediente a lo que Él dice y tener respeto y reverencia ante Dios. Vamos entonces a Apocalipsis 1, versículo 10. Ya he entendido los 7 espíritus. Apocalipsis versículo 1, versículo 10. Esta profecía o visión o revelación que le fue dada a Juan se encontraba en la isla de Patmos muchos años después de Jesús. Y dice el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, ¿como de qué? Como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí vemos que Juan está en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Porque él dice en el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En ese momento, el día del Señor es el domingo. ¿Por qué? Porque el día del Señor es la resurrección de Cristo. Jesús resucitó un domingo y por eso se celebra la resurrección de Jesús todos los domingos. Usted viene a una celebración, a la resurrección, a celebrar la resurrección de Jesús cada domingo. Pero lo que me llamó la atención era en la manera en que estaba Juan. Dice que ¿cómo estaba? En el Espíritu, y está con la E mayúscula. O sea, estaba metido ¿qué? En el Espíritu Santo. Parece ser que la relación o la celebración que se hacía el domingo, ellos en esa fiesta de la resurrección estaban ¿en qué? ¿En qué estaban? En el Espíritu. O sea, estábase manifestando los aspectos que vimos ahora del Espíritu Santo. Estaban allí adorando con reverencia a Dios, exaltando al Señor, dando gracias por su resurrección, estudiando la palabra, estaban comprendiéndose unos a otros, orando unos por otros. Eso es, hermanos, lo que debemos hacer en la iglesia los domingos. Orar unos por otros, preocuparnos por el hermano, saber que algunos de ustedes vienen con cargas. Venga, hermano 4, venga, oremos por él, pongamos las manos en él, impongamos manos y declaremos que el poder del Espíritu de Dios está en él y oremos por ello. Eso es la iglesia. La iglesia, si usted viene a la iglesia y no saluda a nadie, ¿a qué vino? Entonces, aquí es donde practicamos la comprensión, la prudencia, el amor, la iluminación de la palabra, la autoridad. Y estas manifestaciones del Espíritu deben comenzar ¿dónde? En la iglesia. Por eso nos preocupa los que a veces se enferman, los que a veces necesitan una palabra, los que no tienen el mercado. Oraba yo al Señor esta mañana y decía: Señor, se me olvidó lo del mercado. Hay una familia muy necesitada, pero Señor, yo creo que tú te suplirás. Y viene un hermano y se trae un mercado. Entonces, Dios lo va a hacer, pero Él nos invita a nosotros, toca la puerta, pero dice: ¿por qué no oras? Así que lo que te va a dar el Señor
recíbalo con agrado y alegría. Pero necesitamos estar en la iglesia en el Espíritu. Necesitamos soltar esa carga, hermanos, para orar en el Espíritu. Porque esa carguita que usted traía es la que no le permite ni siquiera levantar sus manos. Bueno, si levantó aquel, yo la levanto. Si aquel se sentó, entonces yo me siento. No, yo vengo a gozarme en el Señor. Y eso es lo que tenemos que empezar a desprender de nuestras vidas. Eso que no nos deja desarraigar, eso que no nos permite ser felices. ¿O usted vino para salir aburrido? ¿Usted vino a la iglesia para salir aburrido? Yo creo que no. Usted viene para que salga gozoso. Luego también dice que en Asia habían ¿cuántas iglesias? Bueno, la verdad es que en Asia no habían 7 iglesias. Habían muchas iglesias. Pero lo que quiere enseñar el Espíritu de Dios es que estas 7 iglesias representaban las 7 diferentes clases o tipos de iglesias que existirían para siempre. Entonces, en las iglesias hay 7 diferentes estereotipos. Y Dios, por medio de Jesús, lo que va a hacer es que va a hablar a las 7 iglesias y les va a contar a cada una cuál es el problema que tienen, menos la de Filadelfia, que fue la que no fue exhortada. En cambio las demás sí fueron exhortadas, y les llama la atención frente a algo. Ellos se están reuniendo como iglesia, lo están haciendo bien, están congregándose y todo, pero en cada una de ellas el estereotipo de personas que habían estaban cometiendo unos errores, y por eso el Señor viene y direcciona el camino, organiza el camino para que ellos puedan hacer las cosas correctamente. En Apocalipsis 1, versículo 13 al 16, y en medio de los 7 candeleros, voy a leer el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces aquí está haciendo la descripción de Jesús en el cielo, en el trono. Y dice que Jesús tenía en su mano, ¿qué era lo que tenía? 7 estrellas, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Jesucristo está donde en medio de esa visión. ¿Dónde dice que estaba? Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros estaba Jesús. Esto significa que Él está pendiente de las 7 candeleros. Está pendiente de las 7 que serían después, ¿qué? Las iglesias. O sea, Él está al tanto de lo que está sucediendo en cada una de las iglesias y a cada miembro que está en esa iglesia. Él está atento. En el versículo 16 dice que tenía 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas, si usted lee el versículo 20, le dará la respuesta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles
de la iglesia, no las iglesias. De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, los 7 candeleros representaban las 7 iglesias que habían en Asia. Pero las 7 estrellas representan a cada uno de los ministros que Dios colocó en una de esas iglesias. Por ejemplo, la Odisea tenía un ministro o un pastor. Esa era una estrella. Éfeso tenía una iglesia y esa iglesia tenía un pastor, y ese pastor era la estrella que estaba en la mano de Jesús, y que esto representa que estos pastores o mensajeros, como se dice allí, ángeles, porque un ángel es mensajero, estaban en la mano ¿de quién? De Jesús. O sea, que ¿quién los llevaba? ¿Quién los motivaba? Jesús. Está hablando de 7 hombres que estaban haciendo o enseñando la palabra y están en las manos de Jesús. Jesús es el que tiene el control de la iglesia, no los pastores. El pastor lo que hace es solamente transmitir el mensaje, aplicarlo en su vida, pero transmitir el mensaje para que la iglesia pueda entenderlo. Entonces, en el versículo 20, los 7 candeleros también representan ¿qué? A ver, los candeleros o candelabros representan las 7 iglesias. Las estrellas que representan los ángeles de las 7 iglesias, que son los pastores. ¿Y cuántas iglesias habían en Asia? Muchas, pero la representación son las 7 para mostrar ¿qué? Las 7 estereotipos o las 7 formas o tipos de iglesia que existirían en el mundo. Y los 7 espíritus, ¿qué eran? ¿Qué eran los 7 espíritus? Los aspectos o prácticas o manifestaciones del Espíritu Santo en el carácter de una persona. Entonces vamos entendiendo que el número 7, ¿qué es? En la Biblia, ¿qué significa? Perfección. El 6 es el número de hombre, imperfección. El 7 es perfección. Vamos a ver entonces un aspecto más sobre los candeleros. ¿Qué era lo que había visto Juan y por qué había visto 7 candeleros? Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 31 al 32. Aquí Dios le está enviando a Moisés para que haga el tabernáculo, pero tenía que hacerlo como Dios le había dicho. Éxodo capítulo 25, versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. También dice el 33, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. El versículo 36 y el 37, por favor. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Entonces vemos que el candelabro o candelero era de oro puro martillado.
Esto era muy importante porque el oro puro martillado, con lo que tenían que hacer este candelero, tenía que ser hecho de una sola pieza. O sea, no se armaba por partes y se pegaba después, sino que tenía que ser fundido, martillado y trabajado como una sola pieza. Y esto es muy importante. Esa pieza pesaría 30 kilos de oro. Y en ella, cada brazo tendría una lamparilla para iluminar. Y tendría 7 lamparillas. Cada una en cada uno de los del candelero. ¿Dónde se colocaba el candelero? O el candelabro. ¿Dónde se colocaba? En el lugar santo, no en el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente estaba el arca, ¿cierto? Y lo que tenía dentro, las tablas de la ley, el maná y la vara que reverdeció de Aarón. Pero era totalmente tapado. Entonces, ¿con qué iluminaban dentro del lugar santísimo? Dios mismo, que era la luz, descendía. Entonces, cuando Él descendía, se iluminaba todo el lugar santísimo. Por eso necesitaban candelero. El candelero estaba en el lugar santo, el que seguía. Y en el lugar santo estaban todos los sacerdotes orando a Dios. Y allí era donde se colocaba el candelero para que iluminara ese sector o esa parte del lugar santo. La luz de las lamparillas significaban algo muy especial. La luz de las lamparillas tenían que colocarse de tal manera que iluminaran hacia adelante. O sea, se colocaban a un borde del lugar santo e iluminaban hacia adelante, hacia el lugar santísimo. Vamos a ver esas lamparillas qué significaban. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el candelero que estaba acá iluminaba hacia adelante, hacia el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que significaba? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera servía ¿para qué? Iluminar, indicar el camino ¿hacia dónde? Hacia el lugar santísimo, donde solamente podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. Perfecto. El objeto era único. No habían 2 candelabros, solamente un candelabro. Pero ese candelabro allá en el tabernáculo era de oro puro, era irreemplazable porque era una sola pieza, hecho de una sola pieza, permanente y labrado a martillo. Esto representaba en todo su esplendor a Jesús, su carácter, su conducta y enseñanza. Aún el labrado a martillo significaba todo lo que le iba a hacer ¿qué? Lacerado, golpeado, vituperado, lastimado, a tal forma de que pueda llegar a la plenitud y al 100% de la obediencia de Dios, de él hacia Dios. Entonces es muy interesante porque eso del candelabro tiene mucho para enseñar y todo va dirigido a lo que era Jesús. Y él dijo, leamos Éxodo 27, versículo 20. Éxodo 27, versículo 20. La lámpara tenía que mantener encendida. Y dice el 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado,
para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Con qué se mantenía la lámpara prendida? Con el aceite. Y el aceite tenía que ser hecho de olivos puros, machacados, porque hay diferentes tipos de olivos. Y de esa manera el candelabro podía estar iluminando todo el tiempo. El aceite no podía faltar todos los días en la lamparilla, porque la lamparilla tenía que permanecer ¿cómo? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál era el trabajo de los sacerdotes? Mantener que no faltara ¿qué? El aceite. No podía faltar el aceite para que la lamparilla mantuviera encendida. Así que el aceite, hermanos, representa el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y los sacerdotes representaban la iglesia de Cristo y sus miembros, porque en Juan 8:12 hay dos cosas que hay que aclarar. En Juan 8:12 dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, tendrá la luz de la vida. O sea que Jesús era ¿quién? La luz. Él es el candelero. Pero también Jesús, el mismo Jesús le dijo en Mateo 5:14 a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, miren lo interesante, como el cuerpo de Cristo ahora es ¿quién? La iglesia. Estamos haciendo la introducción. Entonces, resumamos. Los 7 espíritus de Dios son las 7 características o manifestaciones ¿de quién? Del Espíritu Santo en una persona. ¿Quién pudo mostrar esas 7 características? Jesús. Entonces él andaba con autoridad, con prudencia, con comprensión, iluminación en la palabra, con valentía, con la capacidad de hacer lo que el Señor decía y con reverencia delante de Dios. ¿Cuánto tiempo hacía él eso? Todo el tiempo. Pero Jesús dijo, pero os conviene que yo me vaya, para que venga. Es que el Consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces ahora tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no vino solo, se vino con toda la familia. Se vino con la autoridad, con la prudencia, la comprensión, el vigor, la capacidad, con la iluminación, con la reverencia, para que yo pueda caminar como caminó Jesús en la tierra. O sea que yo soy ¿quién en la tierra? Soy templo del Espíritu Santo, ¿verdad? En mí vive el Espíritu Santo. Pero yo soy el sacerdote. Porque Él dijo, y os haré un reino ¿de qué? De sacerdotes. Un templo es atendido ¿por quién? Entonces usted tiene un templo. Mayra, ese es el templo suyo del Espíritu Santo.
¿Quién le hace mantenimiento? El pastor, claro. ¿Quién? Yo. Porque soy ¿qué? El sacerdote de mi propio templo. Pero el sacerdote necesita mantener machacando el aceite, los olivos, para que le salga el aceite. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad que fluya de mí el Espíritu Santo y su manifestación? Mía, de nadie más. ¿Está ahí? Sí. ¿Por qué no se manifiesta? Porque usted no machaca los olivos, no machaca. ¿Qué tiene que machacar entonces en mí? ¿Cuáles son los olivos que tengo que machacar? La palabra de Dios. Entonces yo tengo que ir a la palabra y escudriñar la palabra para que fluya ¿qué? Aceite. El aceite de la unción, para que salga a mi vida y usted como sacerdote pueda ser comprensivo, sea prudente, para poder hacer ¿qué? Para tomar vigor, fuerza, para tener también ¿qué? La capacidad para actuar correctamente, para obedecer correctamente y para guardarse para Dios en reverencia. Está bueno, ¿cierto? Está bueno. Pero no hemos empezado. Esa era la introducción. Los 7 candeleros representan ¿a quién? Vuelvo a preguntar. Los 7 candeleros los representaban ¿a quién? A las 7 iglesias. Y las 7 estrellas representaban ¿a quién? A los pastores de las 7 iglesias. Listo. Entonces vamos a estudiar las 7 iglesias. Y la primera iglesia que vamos a estudiar es Laodicea. Está en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a mirar acá. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Entonces, capítulo 3, versículo 14. Laodicea. Laodicea era una ciudad situada en Frigia, que está en el valle del Lico, en el Asia Menor. Y fue conocida hoy día, pues por lo menos hoy en día se conoce el sitio donde estaba como Latakia, con K, Latakia, la ciudad de Latakia. Fue construida por el rey Antíoco II en el año 250 antes de Cristo, en honor a su esposa, que se llamaba ¿cómo? Laodice. Llamaba Laodice. Entonces se le colocaron Laodicea. Y era una ciudad llena de riqueza, pero también de arrogancia a causa de su comercio. La posición geográfica de esta ciudad era muy importante y era paso obligado de muchas culturas. Su posición y crecimiento la convirtieron en una ciudad con el primer estaño en el sistema bancario. El sistema bancario de la época. Sus productos, escuche esto, sus 2 productos más importantes eran la lana negra brillante de las ovejas y la otra era el ungüento que usaban para tratar la miopía. Era un ungüento que se aplicaba en los ojos y se llamaba ¿cómo? Colirio. Colirio. Made in Laodicea.
Y el colibrí era un ungüento muy fino para tratar la miopía, y como era una tierra desértica, iban mucho allá las personas, y el polvo del desierto lastimaba mucho los ojos. No tenían las Ray-Ban, no tenían gafas oscuras, entonces se aplicaban esto para que los ojos no sufrieran mucho. Entonces se aplicaban las goticas para descansar los ojos y para poder leer. Servía mucho para la miopía. Pero tenían una desventaja. Había, como toda ciudad, tenía un problemita. El problemita de la ciudad era que la ubicación que tenía no le permitía abastecerse de agua correctamente. Y tenían un sistema de acueducto excelente que hizo Antíoco II. Pero el agua tenían que traerla de unas aguas termales que eran mucho más arriba en la montaña, en un lugar llamado Hierápolis. Entonces el agua termal venía de Hierápolis hasta la ciudad, y por el otro lado estaba el agua que venía de otra ciudad a la que tenían que comprarle el agua normal. Entonces, cuando venía el agua, una vez venía caliente y otra vez venía fría. Pero había un problema con el agua. Si el agua viene de un manantial de termales, ¿usted ha tomado agüita termal? ¿Los niños? ¿Qué pasa cuando se toma agua termal calientica de los termales de Santa Rosa y todo eso? ¿Se qué? Se enferma. ¿Por qué? Porque esa agua viene cargada con muchos minerales y hace y produce ¿qué? Vómito. Entonces estos locos tenían un problema. No podían, cuando llegaba el agua y tomaban el agua, no podían tomarla tibia, porque si la tomaban tibia o caliente, les producía ¿qué? Vómito. Se enfermaban prácticamente, mucho vómito. Entonces tenían que esperar que el agua se asentara, y solo hasta que se asentara podían ya empezar a tomar el agüita. Entonces una vez le llegaba fría, otra vez le llegaba caliente. Esa era como el problema que tenían allá. Entonces, según eso, vamos a estudiar ahora sí el versículo 14 para entender cómo fue el mensaje de Jesús al ángel, para que le contara a Juan, para que le contara al pastor de la iglesia de la Odisea, y que le contara a todos los miembros de la iglesia lo que Jesús iba a hacer con esa iglesia. Entonces vamos a ver que la palabra Laodicea significa juicio a las naciones, o apostasía de los últimos días. Versículo 14. Entonces Juan escribe la carta y se la manda al ángel, o sea, al pastor de la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, 2 puntos. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús se presenta en cada una de las iglesias, y en esta se presenta como el creador, como el omnisciente, el fiel y el verdadero. Dice esto, versículo 15. ¿Cómo comienza diciendo? Yo conozco tus obras. O sea, Jesús sabe lo que tú estás haciendo. Él ha visto toda la obra de tu trabajo, de tu esfuerzo, dedicación, todo hablando de la iglesia. Entonces dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ustedes creen que los de la Odisea entendieron eso?
Sí. Porque ellos vivían eso todos los días. En la ciudad, con el agua termal, el agua caliente y el agua fría. Pero cuando el agua estaba tibia, vomitaban. Entonces dice acá, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Duro, ¿no? Frío o caliente es, o tienes que tomar una decisión o no la tomas. O eres o no eres. ¿Crees o no crees? Porque ya es el último tiempo. Tienes que tomar una determinación en tu vida y tiene que ser trascendental. ¿Crees o no crees? Pero eso es que, bueno, sí creo, no creo. Si me va bien, sí creo. Pero si no me salen las cosas como yo quiero, no creo. Y creo que eso es lo que le está pasando a la iglesia. ¿Soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? ¿Invierto en el reino o no estoy invirtiendo en el reino? Eso es lo que tenemos hoy que ver, que es lo que Dios nos está diciendo. Entonces compara la actitud de la iglesia, Jesús, de la Odisea, con el agua tibia. El agua que producía ¿qué? Entonces él dice, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice? O sea, lo van a sacar. Versículo 17. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan fuerte Jesús? ¿Por qué es tan drástico Jesús? Porque él recuerda a los discípulos. ¿Recuerda a Jesús con los discípulos? Los discípulos le decían, ¿por qué le enseñas a ellos por parábolas? Entonces Jesús decía, yo les hablo en parábolas porque para que me entiendan. Pero a ustedes les hablo ¿qué? Clarito y directo, sin vuelticas, porque ustedes ya son hijos de Dios. El versículo 17 entonces dice, porque tú dices, o sea, como que dice, pero ¿por qué va a ser? ¿Por qué nos vas a vomitar que hemos hecho tan mal? 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esa iglesia ¿cómo era? Próspera, tenían plata, no tenían necesidades, vivían bueno, todos tenían Mercedes-Benz. Pues en el tiempo de ellos eran como 4 carros blancos, 4 caballos blancos bien bonitos, o camellos. No tenían necesidades, iban a la universidad, le pagaban el estudio a los muchachos, no tenían ninguna dificultad, y tenían su trabajo fijo, la pensión le llegaba completica, no había problema. ¿Estaban bien? No tenían ningún problema. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué duras palabras! ¡Qué duras palabras! El problema de ellos es que confiaban en lo que tenían materialmente, en su riqueza física, en lo que habían logrado en su vida. Pero realmente eran unas personas desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Vivían, bueno, había algo especial
en la lana de las ovejas. La lana de las ovejas era brillante, pero ¿de qué color? Negra. Entonces ellos hacían algo con eso. Con las lanas hacían los vestidos y vendían ropa. Marcas de ropa bien buenas, ¿cierto? Pero blanca. O sea, tenían la lana negra por blanca. Y se veían muy bien. Esto espiritualmente representaba la condición de aquella iglesia. Sus vestiduras eran bonitas, puras, pues se veían muy bien. La iglesia se veía toda bonita, hermosa, pintadita, todo chévere, ¿qué tal? Y parecían apropiadas y bien vistas. Pero por dentro, su corazón no aplicaba la justicia de Dios. Vivían una santidad falsa, con apariencia de piedad, pero no era verdad, de bondad, pero realmente tenían un corazón entenebrecido, porque eran carnales y no tenían fruto del Espíritu Santo. Así que esas manifestaciones del aspecto del Espíritu Santo, de los 7 espíritus, no se veía nada. Venían el domingo y se venían con la mejor loción, la mejor ropita y se acomodaban todo perfecto y los mejores zapaticos. Pero cuando adoraban a Dios, pero cuando trataban de meterse en el Espíritu, no pasaba nada. Uy, mira el hermano, uy, esa camisa rayada. Uy, mira los zapatos del otro hermano. Mire, tiene un hueco por debajo. Miren al otro hermano. Se dedicaron a mirarse entre ellos mismos para mostrarse en que estaban muy bien. Pero realmente, ¿cómo estaban por dentro? Vacíos, desventurados, ¿sin qué? Vanagloriosos, sin amor al prójimo. Y Dios los exhorta a que dejen de tomar la forma de pensar de este mundo para que miren de la manera en que el Espíritu Santo puede darse a conocer o manifestar delante de los demás. Mire el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estaban ciegos, tenían que comprar las goticas de colirio para poder espiritualmente ver que realmente por dentro eran como tumbas blanqueadas, y que se la habían pasado era solamente jugando a la iglesita y ya. Yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie, diezmo, voy cada domingo y hasta coloco enlace de vez en cuando. Pero el Señor los invita a comprar oro refinado en fuego. ¿Y dónde compró eso? El oro representa ¿qué? Pureza. Y en fuego es el fuego para llegar a ser puro. Entonces, ¿cuántos están pasando por tribulación en ese momento? A ver, levante la mano. Levante la mano sin miedo. ¿Por qué nos da esta pena decir que estamos pasando tribulación? Todos estamos pasando dificultades.
Todos, en alguna forma en su vida, estamos pasando dificultades. Aquel que diga que no está pasando por nada es mentiroso. Sencillo. Pero no queremos decir para que no seamos ¿qué? Y para que no sentamos ¿qué? Vergüenza. Bueno. Ser rico en el reino de Dios es prosperar ¿cómo? Espiritualmente. Dejar que el Espíritu Santo manifieste ¿qué? La comprensión, la autoridad, la prudencia, el valor, la capacidad y el respeto a todas las cosas de Dios. Deberíamos andar ¿cuántas horas así? Todas las horas. Por lo menos las que está despierto. Y en las que está dormido, entonces el cerebro empieza a guardar la información de lo que usted hizo despierto. Entonces también va a ser bueno. Entonces, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Porque en ti, Jehová, puedo vivir confiado. Sí, la consecuencia. Entonces, el Espíritu Santo está a nuestro favor y nos ayuda para actuar con autoridad, con prudencia, con comprensión, con iluminación en la palabra, con valentía, con la capacidad para ejecutar lo que Él dice y para tener reverencia ante Dios. Para eso es que tenemos el Espíritu Santo, para actuar en nuestras vidas. Que no le toque a Dios tenernos que quitar los vestidos como se los quitó a Adán y Eva, porque Dios recibió los vestidos de Adán y Eva, le recibió los delantales, y para ponerle las pieles, ¿qué tuvo que haber hecho primero? Tuvo que hacer un sacrificio, y entonces le puso las pieles de los animales encima de los delantales. Entonces tuvo que haber hecho primero ¿qué? ¿Les tuvo que haber primero qué? Desnudarnos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos primero? ¿Qué quiere? ¿Que Dios nos desnude o usted lo haga personalmente? Señor, aquí estoy. Le voy a mostrar tal y como estoy. Me falta esto y esto y esto y esto. Señor, te reconozco que todavía soy eufórico, malgeniado, que soy mentiroso, que tengo estas debilidades. Señor, aquí estoy. No puedo esconderme delante de usted. No puedo engañar a nadie. No te puedo engañar a ti. Bueno, a los demás sí. A ti no. A la que más tengo engañada es a mi cónyuge. Pero ella ni sabe. Porque la única que se da cuenta hasta el final es ¿quién? El cónyuge, ¿cierto? ¿Cierto? Las cosas. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que nosotros lo hagamos o que Dios lo haga? Entonces Él nos está dando la oportunidad para decir nosotros, venga, hacemos a cuentas. Tranquilo. Ya tengo preparada una vestimenta especial para ti. No te voy a dejar desnudo. Tengo un vestido especial para ti. Entonces, Dios no recibió el vestido de Adán y Eva, sino que les tuvo que desnudar. ¿Y sabe cómo se sintieron Adán y Eva cuando Dios les quitó el vestido? Avergonzados. Y eso vamos a hablar a nivel de la iglesia. Tenemos que sentir vergüenza delante de Dios. El problema es que la iglesia de la Odisea ya no sentía ni eso. Le encontraban ahí algo, pues sí, pero Dios entiende. Más adelante. No, tenemos que tomar esa decisión. Porque el tiempo es corto. No estamos en el tiempo de la Odisea.
estamos en este tiempo, pero se aplica lo mismo. Y ungir los ojos con colirio, que era un ungüento para proteger los ojos del polvo y mejorar la visión de la miopía, es ungir con colirio el ungirnos con la unción del Espíritu Santo. Lucas 4:18. Mire lo primero que hizo Jesús después del desierto. Llegó a la sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio. Me ha enviado a sanar ¿qué? Los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, o sea, los que están atados por el pecado, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. 7 cosas. Qué casualidad, ¿no? 7. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo logro hacer esto? Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, hay que irla a comprar a la esquina. Hay que imponer las manos para que un hombre de Dios que hizo 50 días de ayuno venga y me pase la unción. O traiga la unción de la chaqueta y entonces le doy chaquetazos para que reciba la unción. O la manguera ungida, una manguera de agua, hermano, echándole agua a la gente para que reciba la unción. Es muy triste. Y estoy hablando de iglesias cristianas. Y la que más me pareció irreverente, descarada, y los tengo que decir porque lo vi en YouTube, una iglesia, es que pasaba la gente al frente y el atrio donde estaba el tipo estaba alto, el atril, como una cosa alta así, y estaba allá y la gente acá y cogía así con el zapato. Reciban la unción del zapato. Pues la verdad no debería producir risa, porque es una irreverencia y respeto al Espíritu Santo y en la iglesia. Pero ¿por qué le pasa eso a la gente? Porque no les gusta leer la palabra. Entonces le creen a todo aparecido que aparezca por ahí. Ay, este sí. Entonces dice acá, en el versículo 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué? Permanece. ¿Dónde? No se le sale. Profetas de Dios por ahí que andan diciendo, venga, recibe una doble unción. Eso no existe, eso no es bíblico. La unción está ahí está. Pasen por ahí por la unción y verán que se caen. No, hermano. Eso es jugar con las cosas de Dios. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. ¿Pero qué tiene que hacer usted entonces? Haga lo que hacía Juan el día de resurrección. Si toda la semana tiene que trabajar, por lo menos el domingo, ¿viva en qué? En el Espíritu. Metas en el Espíritu. ¿Cuántos hablan en lenguas acá? Deberíamos hablar todos en lenguas. ¿Y eso cómo se consignan lenguas? ¿Dónde las compro? No, eso usted metas en el Espíritu. Abra la boca y Dios la llena.
Llega un momento en el Espíritu donde usted ni siquiera usted ora, ni siquiera usted está hablando. Es el Espíritu que intercede por usted. Pero hermanos, se nos está olvidando eso. Y si no tenemos la unción, la lamparita no está ¿qué? Encendida. Y si la lamparita no está encendida, el candelabro no ¿qué? Ilumina. Y si no ilumina, entonces ¿dónde estamos parados? ¿Por qué nos estrellamos tanto? Si andamos ¿en qué? En oscuridad. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacerlo. ¿Quiénes? La iglesia. Ahí está también. De eso es que nos tenemos que revestir. Él nos colocó el vestido de la santidad con el Espíritu Santo. Pero a nosotros nos toca que vestirnos. O sea, que lo de por fuera sea como lo que está por dentro del Espíritu Santo. Que lo que decimos adentro podamos ¿qué? Expresarlo. Pero el problema es que usted ha sufrido tanto en su vida, ha sufrido tantos problemas, le han dado en la cabeza tantas veces que usted colocó un cerco para que usted no sea afectado de afuera hacia adentro. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que ya cuando usted quiere dar, tampoco puede dar. ¿Por qué? Porque ese cerco que usted colocó no le permite tampoco amar a su prójimo, ser benigno, colaborar, ayudar, leer, compartir. Entonces, eso es falta de confianza. Quite todo ese cerco que colocó en su vida a causa de las personas que le hicieron daño. Llénese del Espíritu Santo y haga sino brotar ríos de agua viva hacia afuera, que aunque los demás hagan lo que hagan, su vida no se afectará nunca. Antes, más amor, más amor. Y es lo que necesitamos practicar. ¿Usted cree que por qué no practica? ¿Por qué le es tan difícil practicar? Porque usted está prevenido. Anda prevenido todo el tiempo. No, este o esta lo que me quiere es tumbar. No, este o esta lo que quiere es hacerme daño. Este o esta lo que quiere es aprovecharse de mí. ¿Y qué? Usted tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Será que eso no rompe el yugo? ¿Por qué andamos tan prevenidos y tan predispuestos? El Señor sabe hacer su trabajo. Así que la invitación de Jesús, hermanos, es que Él reprende y castiga a los que ama. Mire como dice en Apocalipsis para terminar. Volvamos a Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la palabra que Dios reprende y castiga al que ama. A los que conocen, a los que le conocen. ¿Por qué los castiga? Para caminar ¿qué? Sabiamente. Seamos celosos de la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo no entendía qué era vencer.
al que venciere, ¿cómo dice? Al que venciere le haré que se siente conmigo en el trono. Uy, sí, amén. ¿Vencer qué? Entonces yo miraba hacia afuera. Vencer el mundo, vencer las tentaciones, todo eso. No, ¿cómo le parece que no? El Espíritu Santo, leyendo eso, me enseñó a mí y me decía, tienes que vencer la carne. Tu carne. El problema está en mí, no afuera. El día que yo venza como Jesús venció la carne también en la tentación. Eso es lo que nos está invitando. Venza ese yo. No deje que le salgan las palabras cuando usted lo alistimen, cuando le lanzan ese dardo y le dolió en su corazón y usted quiere tomar impulso para, pues está, no. Amén, hijo. Amén, esposo. Amén, esposa. Si eso dice el Señor, pues que así sea. Si Dios dijo eso, amén. La otra persona no tiene ayuda, no necesita ayuda. La otra sabe si lo que está diciendo es de Dios o no. No se daña el templo del Espíritu porque usted es sacerdote y la unción del Espíritu está en usted y usted necesita mantener machacando eso, ese yo, esa cosa, la palabra de Dios sobre todo, por supuesto, para que salga buen olivo, para que salga buen aceite, para que la lámpara esté ¿qué? Encendida y tu esposo y tus hijos y tu familia puedan ver en ti ¿qué? La luz de Dios. Por eso Jesús dice que confirma y sella y declara su promesa a quien oiga. Y yo espero que hoy esta iglesia haya oído lo que le pasó a la Odisea. Lo que ustedes de pronto no saben es que la ciudad de la Odisea dejó de existir, no se arrepintió y fue destruida. Dios le advirtió, pero ellos decidieron no cambiar y terminó la iglesia de la Odisea. Y ni siquiera existe hoy en día un cristianito allá, sino que el 100% de la población es musulmana. Entonces, esta iglesia, o mejor, esta iglesia de la Odisea, fue destruida completamente en el año 1042, porque nunca se arrepintió. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Quitó el candelero de su lugar. Y yo no quiero que el Señor quite el candelero de esta iglesia. Y el candelero, nosotros somos ya la luz. Y todos somos igual de importantes aquí. Padre, yo coloco esta iglesia delante de ti. Te doy gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, Señor. Unos que ya han partido y otros que se fueron más rápido. Pero, Señor, que cada uno de ellos pueda realmente, Señor, experimentar una relación personal contigo. Y que podamos, Señor amado, no solamente arrepentirnos, sino vestirnos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, del que es conforme a tu palabra. Hoy los envío, Señor, como ovejas en medio de lobos. Hoy los envío, Padre bendito, para que prospere sus caminos, para que, mi Rey, la unción de tu Espíritu sea en ellos una confirmación del poder del Espíritu Santo. Pero que, mi Rey, también el fuego de tu Espíritu sea en ellos un paso, un camino, Señor, de vida eterna, para que, mi Rey, podamos compartir y permanecer en ti, aunque vengan las dificultades, aunque vengan los problemas, aunque vengan las necesidades. Padre, con todo y eso, mi casa y yo serviremos a Jehová. Muchísimas gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? Le damos gracias a Él por su palabra.